Y sus comentarios seguimos conversando con el diputado Luis Eduardo Martínez, quien además es vicepresidente de la Comisión Especial para la Reconciliación y para los Diálogos en Venezuela. A propósito de estos temas que, como le decía, nos preocupan a todos, el día de ayer un nuevo corte en el suministro eléctrico en distintos estados de nuestro país. Leemos Táchira, Apure, Barinas, Cojedes, Yaracuy, Miranda, Trujillo, La Guaira, el estado de Nueva Esparta, Distrito Capital, afectados todos con este corte de energía eléctrica. Y cada vez que viene un corte, pues también todos tememos lo que ocurrió hace unos 2 años en un mes de marzo, el tema de un apagón eléctrico nacional y todo lo que ello implica. Sin duda hay estados que desde ese entonces para acá pues han seguido con estos cortes eléctricos, y esto contrasta con lo que recordábamos que en el año 2010 decía el presidente Chávez: hemos creado un nuevo Ministerio de Energía Eléctrica para blindar nuestro sistema eléctrico nacional, hayan sequías, hayan inundaciones, lo que fuere, nuestro sistema eléctrico está blindado. Pero lo que vemos hoy desde el propio Ejecutivo pues nos dicen que constantemente hay ataques terroristas al sistema. Yo no puedo valorar si los hay o los hay. Lo que sí puedo valorar es la diferencia que existen entre el hoy y el ayer, marcado, reitero, porque es su aniversario, por Acción Democrática. El sistema eléctrico hoy presenta gravísimas fallas, cuando otrora había un sistema eléctrico estable. Grandes represas como la de Macagua, Guri, Santo Domingo, Uribante, Caparo fueron construidas durante la administración de Acción Democrática para asegurar precisamente el suministro eléctrico, la estabilidad del sistema eléctrico en Venezuela. Pero eso se repite en cualquier servicio público. Yo ayer estuve en Barbacoa y en San Casimiro, en el sur de Aragua, y las carreteras son un desastre. Y recordaba que de 96.000 kilómetros de carreteras que hay en Venezuela, 71.000 kilómetros se construyeron durante administraciones de Acción Democrática. Y si te vas al servicio de agua y de cloacas, te encuentras con la misma situación. Acción Democrática dejó en su último gobierno el 93% de la población servida con aguas blancas y el 66% servido con sistemas de mantenimiento de aguas negras. Y si vas a la educación, te encuentras con un desastre. Y si vas al sistema de salud, de tal manera que lo que podemos señalar es que como producto de un modelo de gestión que es marcadamente ineficiente, incluso marcadamente obsoleto, porque en ningún país del mundo se adelanta un proceso como el que aquí se quiere implantar, Venezuela se ha hundido en la más atroz miseria. Estaba leyendo en la madrugada las previsiones de crecimiento del PIB del mundo y resulta que a pesar de la pandemia, hasta Haití y Cuba van a crecer el doble y el triple de lo que Venezuela desde el foso donde se encuentra va a crecer. ¿Y usted cree que con Acción Democrática esto va a cambiar? Con Acción Democrática va a cambiar porque los hombres y mujeres de Acción Democrática tenemos, junto con nuestros aliados, la capacidad gerencial, el conocimiento, las capacidades y las relaciones para relanzar el país. Ya lo demostramos y nuestra historia está allí. ¿Y cuál sería su política? ¿Privatizar empresas como la luz, el agua, nuevamente, tarifas que sean... ¿A qué precios también? Porque nosotros estuvimos trabajando este fin de semana en Aragua con un grupo de empresarios que creen en Venezuela, que se quedaron en Venezuela, que no se marcharon. Estuvimos trabajando con unos proyectos que están vinculados a la creación de una zona económica especial y entre ellos, por ejemplo, se contempla la garantía de que el suministro eléctrico provendrá de plantas privadas que ellos mismos pudieran construir, porque es posible, la rentabilidad de las empresas da para eso. Nosotros necesitamos entrar en un proceso acelerado de privatización, de incorporación de capitales que hagan mucho más eficiente el sistema. Ahí tienes la industria petrolera. Acción Democrática nacionalizó la industria petrolera, hizo posible entonces que a través de PDVSA fuésemos la empresa petrolera más eficiente del mundo. Su presidente, antes de entregar el último gobierno, la Junta Directiva de PDVSA, fue catalogado en su momento como el mejor ejecutivo petrolero del mundo. De 3.300.000 barriles diarios de petróleo pasamos a tener ahora 350, 400, nadie sabe cuánto es la cifra exacta de barriles diarios. De 17.000, 18.000 empleados pasamos a tener ahora 150.000 empleados. De esta manera que hay demostraciones suficientes de cómo fuimos capaces de gerenciar el país, pero más importante, que tenemos la capacidad de gerenciarlo nuevamente, primero desde las regiones y localidades y después nacionalmente, para que volvamos a ser el país que merecemos ser. Bien, en referencia a ese tema de la privatización, muchos dirán, bueno, yo podría pagar un poco más por el servicio eléctrico, por el internet, si son eficientes, pero también hay otro tema que nos preocupa. En la actualidad, pues los salarios apenas alcanzan para comprar la canasta básica. Se ha hablado dentro de la Asamblea Nacional en referencia a este tema tan importante, pues en diciembre, antes de las elecciones de diciembre, nos decían que la nueva Asamblea Nacional iba a luchar, iba a trabajar por el salario de los trabajadores. ¿Qué se ha hecho, diputado Luis Eduardo? Déjame primero hacer
hacer una precisión. Hace 2 o 3 días visitando Villa de Cura me paré en el mercado, entonces había un puestico allí, entonces le pregunté a la vendedora, ¿cuánto vale un kilo de tomate? 3 millones de bolívares. ¿Cuánto vale un kilo de ajo? 6 millones de bolívares. ¿Cuánto vale un kilo de papa? 3 millones de bolívares. Después le hice una pregunta elemental, y con el salario mínimo, ¿qué puede comprar un trabajador? Entonces arrancó a reírse. ¿Por qué? Porque ni siquiera un kilo de tomate, un kilo de queso, un kilo de carne, bueno, un kilo de carne ni se diga, necesita como 3 meses de salario. La recuperación del salario es una cuestión fundamental, y eso pasa por la recuperación económica del país, por la apertura a las inversiones, por la incorporación del sector privado al proceso productivo. Venezuela no podrá salir adelante mientras no se dignifica el salario. En la Asamblea Nacional se ha venido trabajando aceleradamente, por cierto, con un conjunto de leyes que modifican de manera importante el modelo económico. Allí, afortunadamente, hay la convicción de que hay que aperturar, de que hay que asegurar al empresariado primario nacional y extranjero su inserción en Venezuela. Allí está, por ejemplo, y la cito porque la defiendo y la promuevo y creo en ella, la ley de zonas económicas especiales. Allí está la ley de nuevos emprendimientos, ambas esperamos aprobarlo en el segundo periodo de sesión. En cuanto a los servicios públicos, por cierto, estamos entrando en la etapa final de discusión de la ley de aguas, que entre otras cosas establece la necesidad de garantizar la sustentabilidad del servicio. Dicho en palabras que todos entiendan, que el servicio pueda soportarse con tarifas que hagan posible la mayor calidad. El peor servicio es el que no se presta. El servicio barato que no se cancela es el peor que puede existir. Allí están casos, como en su momento existieron de los peajes, donde por una módica cantidad tú circulabas por las autopistas de Venezuela, pero tenías una serie de servicios, ojos de gato, rayado, ambulancia, grúa. La gente lo pagaba. Aunque hemos visto que en este año, quizá por ser un año electoral, pues la ciudad de Caracas, al menos lo que he podido recorrer, pues han mejorado algunos temas en cuanto a los semáforos, la vialidad, los ojos de gato, como usted menciona. Te invito a que salgas de Caracas. Pero fuera de Caracas, te invito a que continúa la problemática, o a veces es solo por donde pasa la Virgen, lo que te repito, te invito a que salgas de Caracas. Yo te comenté antes de empezar el programa, vengo llegando de Maracay, sí. Ayer estuve en San Casimiro y estuve en Barbacoa, tierra, por cierto, de Simón Díaz, en el sur de Aragua. Anteayer estuve en Villa de Cura, Cagua, San Mateo, y las carreteras son un desastre, la iluminación es una cosa extrañísima. Yo creo que incluso esas son zonas donde no hay apagones, hay alumbrones. Sí. De vez en cuando viene la luz. Donde lo cotidiano es que no haya luz. Eso es y que no haya agua, y que las cloacas estén desbordadas. Esas son situaciones dramáticas, te repito. Yo me gustaría que tuvieras la oportunidad de visitar tierra adentro, Venezuela, para que veas un país diferente, muy diferente a Caracas. Y lo he visitado y uno conoce, pues, que la realidad Venezuela adentro incluso es mucho peor que la que se ve largamente dentro de la ciudad capital, en referencia a temas como el gas, la luz, la gasolina, por ejemplo, el tema que prometieron que se resolvería para este mes, y basta cruzar Tejerías para que empiece a haber largas colas, usuarios que pasan días incluso, es vergonzoso, para poner apenas 20 litros de gasolina. Bueno, diputado Luis Eduardo Martínez, muchas gracias por estar con nosotros en este punto informativo de cada mañana. Primera página, lamentablemente el tiempo se nos acabó, nos quedaban pues algunas precisiones, pero será en otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. El minuto que me queda, invitar a todos quienes quieran acompañarnos en la Casa Nacional de ADN El Paraíso a celebrar nuestro 80 aniversario. Son todos cordialmente bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por seguir allí muy atentos. Al regreso, más entrevistas, no se aparten.